Ahora vamos a cambiar de tema y es un honor para nosotros recibir a Martín Becerra, que es un investigador, docente universitario, doctor en Ciencias de la Información y un especialista en medios audiovisuales, en concentración de medios, que ha llegado hoy a nuestra ciudad para dar una charla esta tarde en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y que gentilmente, recién llegadito, ha pasado aquí a visitarnos por Bien Despiertos. ¿Cómo te va, Martín? Buen día. ¿Cómo va? Buen día, gracias. Digo recién en serio, porque venís del aeropuerto, sí, literalmente. Todavía no ha tenido tiempo de ingresar a la ciudad. Bueno, Martín, llegás en un día muy particular, porque recién decíamos en la apertura, se están cumpliendo 65 años de la televisión abierta en la Argentina. En un momento, digo, para vos que sos especialista en el tema, donde muchos hablan del principio del fin de la televisión tal y como la hemos conocido hasta ahora. Sí. ¿Será realmente así? Bueno, sí, tal y como la conocimos, creo que sí, que asistimos por lo menos a un cambio de piel de la televisión, que ya tuvo varios en el pasado. Nosotros hablamos, se cumplen hoy 65 años desde la primera emisión de televisión abierta, ¿no? Que fue en el Día de la Lealtad Peronista, el 17 de octubre del año 51, pero digamos, cuando apareció y se masificó la televisión de pago, la televisión por cable, también la televisión abierta tuvo que reposicionarse porque aparecieron canales generalistas que golpearon fuerte a la lógica de la programación televisiva abierta tradicional. Y ahora me parece que asistimos, por una parte, a un cuestionamiento que viene de las formas de hacer televisión, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo funcionan las redes sociales, con servicios audiovisuales que van montados sobre Internet, a los que se les llama OTTs, over the top, digamos, como Netflix, por ejemplo, y que implican cortar con una lógica que es como muy inherente, que forma parte del ADN de la tele, que es esta lógica de la programación. Claro. ¿No? Esta mirada unidireccional, podríamos decir, porque han cambiado, a partir de todo esto que estás planteando, y sobre todo el auge de las redes sociales, el público es el que ha cambiado, ¿no? Esta recepción que ya no es más pasiva. Y allí es donde me parece que esta vez tal vez sea más difícil el desafío que tiene la televisión, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Creo que, bueno, digamos, la televisión tal y como funciona tiene el problema de que, como bien vos decís, los públicos se comportan cada vez más individual y colectivamente, de modo distinto. Uno ya no tiene la paciencia con el programador televisivo de esperar hasta las 10 de la noche porque a esa hora voy a ver, no, la serie la veo cuando puedo, etcétera, etcétera. Pero además, eso golpea económicamente a la televisión, claro. Que en nuestro país no es el caso de Canal 10, pero en muchos casos forma parte, digamos, de un negocio. O sea, la televisión es una industria, es un negocio, y ver recortada la torta publicitaria y la captación de recursos que son necesarios para seguir produciendo. Entonces, acá, digamos, estamos hablando también de fuentes de trabajo, quiero decir, estamos hablando de muchos una reconversión aspectos. Ya completa, ¿no? De la industria. Sí. ¿Y cómo la ves en ese sentido a la República Argentina? Digo, en esto de las multiplataformas, de la convergencia tecnológica. Ahora vamos a meternos en detalle de lo que el gobierno tiene planteado y que va a ser motivo de tu charla también hoy en la universidad. Digo, ¿estamos más o menos encaminados en lo que está pasando en otros lugares del mundo? Esto es algo de lo que no se puede escapar de ningún modo, ¿no? Claro, hay un proceso que es global, ¿no? Que es esto de un cambio tecnológico que a la televisión, pero también a la prensa escrita y a la radio, digamos, las desconcierta, las golpea, las reorienta, por un lado. Por otro lado, en la Argentina venimos de unos más o menos 7 años, 8 casi, de intensa discusión sobre la función que tienen los medios, los intereses que tienen los medios, incluso con la adopción de una ley en 2009 que se llamaba Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que el gobierno de Mauricio Macri en parte desactivó, digamos, en su capítulo, uno de sus capítulos centrales. Ahora el gobierno dice que va a elaborar un proyecto de ley que reúna tanto al sector de medios audiovisuales, la tele, la radio, como también a las telecomunicaciones. Veremos. Por ahora es una promesa. No se ha avanzado en eso, ¿no? Porque estaba la famosa promesa de que la ENACON iba a presentar un proyecto, entre comillas, superador, digamos, desde la visión política. Desde la visión del gobierno, claro. Sí. En realidad, digamos, lo que tenemos es una comisión redactora designada por el oficialismo, por el gobierno, integrada por personas, por lo pronto, que comparten la mirada que tiene el actual gobierno sobre estos temas, que es una mirada sesgada. Vamos, uno puede estar de acuerdo o no, pero es una mirada que no representa el conjunto, digamos, de
necesidades, sectores sociales y actores del sector de la comunicación, y tiene por función redactar un proyecto de ley. Este proyecto de ley iba a estar, según la creación de esta comisión que hizo Macri por decreto, completo para el mes de junio-julio, no estuvo y se le dio otros 6 meses. Se supone que en marzo del año que viene van a presentar algo. Yo espero que, así como el gobierno va a presentar su proyecto, haya otros actores sociales y políticos, digamos, en beneficio de que esto se discuta mejor, claro, ¿no? Claro, claro. Que lo presenten desde otras perspectivas para que no sea la única, la del gobierno, que nunca es bueno que haya una sola perspectiva. Y en ese sentido, digo, hablando del decreto 267 al que hacías referencia recién, digo, esto de tomar la convergencia solamente como una cuestión, o dándole mucha preponderancia a la cuestión tecnológica y no todo el resto de los aspectos sociales, políticos, económicos que tiene, digo, la convergencia, ¿crees que es bueno, digo, esto de haber ido en contra de la parte fundamental de la ley no le quiero decir ley de medios, porque no deberíamos decirlo así, la ley de servicios audiovisuales respecto, por ejemplo, de evitar la concentración, etcétera? Sí. No, creo que ahí hay un problema gordo, digamos, que el gobierno crea con el decreto 267, con el que modificó la ley, en el capítulo de concentración en particular. Hay un gran problema porque en todos los países del mundo, incluso en los países que el propio gobierno esgrime como modelos, digamos, de política pública, por decirte, Estados Unidos, Canadá, México en América, pero toda Europa occidental, comenzando por Inglaterra en Europa, tienen disposiciones muy claras respecto de la concentración de medios. Es decir, la concentración excesiva lesiona el interés público porque hay pocos canales y digamos, infraestructuras de producción y distribución masiva de contenido, de entretenimiento y de información, sí, que quedan en pocas manos. Y eso es un riesgo para la democracia siempre. Entonces, obviamente eso tiene que ser repensado permanentemente, está desafiado por cuestiones tecnológicas. Obviamente, yo no soy necio, tenemos que reconocer que una industria pesada, como es la de los medios y la de las telecomunicaciones, tiene una tendencia inherente a la concentración, pero el desafío de toda política pública es cuáles son, digamos, las contraprestaciones de interés público que tienen los concentrados. Por ejemplo, un ejemplo para mí cabal en esta materia es el tema de los contenidos de interés relevante para la sociedad. Es decir, si esos son aprovechados en beneficio exclusivo de algún operador comercial que los usa como herramienta para captar clientes de su servicio de televisión de pago, o si son puestos en abierto para el conjunto de la comunidad. Te repito, no estoy diciendo todos los contenidos, estoy diciendo los contenidos que son de interés relevante. Entonces, en estas cosas yo creo que el gobierno de Mauricio Macri se hace sistemáticamente distraído, nunca habla de la concentración, nunca vas a escuchar a uno de los funcionarios del área de comunicaciones hablar de la concentración, pero creo que tienen un gran problema y es la revolución tecnológica. Es decir, a pesar de la retórica modernizadora que tiene este gobierno en estas materias de comunicaciones, en la práctica son muy atrasados en su concepción, porque pretenden favorecer a los grupos industriales locales, léase Clarín, por ejemplo, no es el único, Clarín, Vila Manzano, en detrimento de la posición también concentrada de grupos extranjeros, Telefónica, Facebook, Google, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí van a tener un problema, porque conceptualmente, si no es un tema la concentración, no es un tema tampoco Google y no es un tema Telefónica. O sea, ¿cómo decirle a los argentinos que está mala una concentración y es buena otra concentración? Claro, eso es una contradicción en sus propios términos. Martín, y en este sentido, digo, porque lo has planteado perfectamente recién, digo, hemos vivido muchos años de una enorme discusión realmente muy, desde mi punto de vista, muy fructífera, digamos, porque además la ley de comunicación audiovisual venía con una discusión enorme, previa, más allá de las diferencias o las similitudes que uno tenga con el gobierno pasado. Pero digo, ahora, ¿cómo ves esa pelea, esa reducción de la pelea gobierno-Clarín? Digo, ¿sirvió? ¿Hubo errores en la manera de plantearlo? ¿Hubo algo que falló para que finalmente a partir de un decreto, más allá del cambio de signo político, se pudiera bajar así el espíritu de una ley que costó tanto? Bueno, yo creo que sí. Es decir, yo tengo una posición muy crítica respecto de cómo los gobiernos de Cristina Fernández implementaron la ley. Es decir, apoyé y apoyo los objetivos de la ley. Ninguna ley es perfecta, seguro, la ley de 2009 tampoco, pero en general estoy de acuerdo con esa ley.
No obstante, fui muy crítico respecto de cómo implementó, cómo aplicó el gobierno la ley. Muy sesgadamente y, como vos decís, aprisionado en una disputa particular con un grupo dominante, concentrado de medios, no el único grupo concentrado de medios, y obviando desde el 33% de reserva para organizaciones sin fines de lucro, olvidándose del mandato de pluralismo para los medios estatales, haciendo verdaderos, creando verdaderos problemas como considerar que Telefónica no era dueña de Telefe, y este mes de octubre todos los argentinos vamos a ver que Telefónica vende Telefe, sí. Y que la que lo vende es Telefónica, no puede decir que Telefónica no era dueña de Telefe. Vamos, lo que quiero decir con esto es que ha habido errores y yo creo que esto tiene alguna relación con la facilidad con la que el gobierno de Mauricio Macri echó mano tanto al organismo de control, desactivando AFSCA y creando por decreto un organismo plenamente gubernamental que se llama ENACOM, y además tocando el capítulo central de concentración de medios. Es decir, creo que el gobierno de Macri igualmente hubiera avanzado para desactivar algunos puntos de la ley audiovisual que eran conflictivos para algunos actores concentrados, pero lo hizo ahora con una mayor legitimidad o con un menor costo político, mejor dicho, porque la aplicación de la ley no construyó una legitimación amplia. Costó que se impregne en la sociedad masivamente, digo, ¿no? Para sí. Defender esto, entendiendo que una ley salga en el gobierno que salga, digamos, mientras más amplia sea, mejor es para todos, ¿no? Así es. La última, Martín, y te liberamos, sabemos que estás con una agenda apretada y apurado. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué visualizás en los próximos, al mediano, el corto, mediano plazo aquí en la República Argentina? Yo creo que a nivel regulatorio, a nivel político, regulatorio, lo que vamos a asistir es a un reverdecer de una discusión, de la discusión de la importancia de los medios, de las telecomunicaciones, con un perfil más, si se quiere, técnico, digamos, menos discusión social amplia, como la que hubo en 2008-2009, un perfil más técnico, digamos, que es lo que pretende el gobierno. Creo que el gobierno, en este sentido, no me gusta, pero está siendo eficaz en la agenda que lleva adelante, digamos. Como te decía, a pesar del interés explícito que los funcionarios del gobierno del área de comunicaciones plantean en este tema, yo creo que se los lleva puesto la revolución tecnológica. Creo que, digamos, que ellos, me parece a mí, están intentando detener el océano construyendo un dique con arena, digamos, y en un país periférico como la Argentina. Entonces, creo que sueñan con remedios que son muy precarios, digamos, y que no logran ver en profundidad el problema que hay en el sector de las comunicaciones, que es cómo se banca, digamos, quién paga la cuenta de la producción y circulación masiva de información y entretenimiento. Ese es el gran tema, ¿no? ¿De dónde sale la plata para que eso ocurra? Veremos sale de acá, papá. Sale de todo, sí, seguro. Martín, ¿en cuánto veremos una televisión totalmente diferente a la actual? En breve, ¿no? No, yo creo que nosotros, bueno, vos sos joven, yo que soy viejo, nosotros no la vamos, yo no la voy a ver. O sea, mi generación no, estamos ya usando y viendo nuevas maneras de hacer televisión. Yo, personalmente, consumo mucha televisión de modo distinto. Pero la televisión todavía tiene cuerda para rato. Es una institución que todavía organiza mucho del debate público y ustedes tienen acá el tema de redes sociales. Digo, la discusión en las redes sociales es todavía muy vicaria, muy, digamos, muy reproductora de los temas que instalan los medios tradicionales. Los medios tradicionales ya no tienen el monopolio de su distribución y comercialización, pero siguen instalando temas de un modo, me parece, bastante generalizado en nuestra sociedad. Eso sigue siendo importante.